Desde la ciudad capital, Línea Directa con Andrea Zarralde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda Andrea Zarralde. El condado de Montgomery sigue creciendo a pasos agigantados. Actualmente hay más de 1 millón de habitantes y más del 22% de dicha población es hispana. Con este crecimiento se ha generado un gran impacto en el costo de vivienda porque Montgomery es una de las áreas más costosas del área metropolitana de Washington, D.C. para comprar una casa o alquilar un apartamento. Por eso, hoy en Línea Directa vamos a hablar acerca de la calidad del costo de nuestros hogares. Nos acompaña una de las líderes más activas y efectivas de nuestra región, la concejal Natalie Fanny González del Distrito 6 del Condado de Montgomery en Maryland. Concejal, bienvenida a Línea Directa. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gran placer de compartir contigo toda tu audiencia. Gracias, concejal. Y una vivienda digna a un costo razonable debe ser un derecho básico de todos los seres humanos, pero en general y la realidad es que el costo de la vivienda es más alto que lo que nuestras familias enfrentan cada mes. En términos de políticas locales, ¿qué medidas específicas se están impulsando o apoyando para aumentar la oferta de viviendas asequibles en el condado de Montgomery? Mira, muchas gracias por la pregunta. Hay un gran número de cosas que estamos haciendo. Porque cuando estamos hablando de la crisis de vivienda, no hay una solución, hay un montón de cosas. Como ya sabes, yo soy la presidenta del Comité Económico del Condado y también soy miembro del Comité de Planificación, Parques y Viviendas para el Condado. Tengo muchos años trabajando en el Departamento de Parques y Planificación del Condado de Montgomery y de ahí viene mi experiencia en el tema. El condado el año pasado, mi primera legislación, y necesito decir esto aquí, mi primera legislación desde que llegué a este condado como concejal fue la que limita el aumento de rentas para las personas. Lo que estábamos enfrentando, especialmente después de la pandemia, es que las rentas estaban subiendo a 15, 20%, ¿ok? Y entendiendo que las personas, la mayoría de las personas no tienen un aumento de salario de 10, 15 o 20%, ¿cómo tú justificas de que donde tú vives te están subiendo la renta de un año a otro de manera tan abusiva? Entonces, mi legislación que pasó el año pasado fue bastante complicada, pero lo logramos pasar, hace que no se permitan en el condado, ya es vigente, que aumente más del 6% la renta de un sitio. Es una de las legislaciones más progresivas en toda la nación y estoy muy orgullosa de ello. Hay una serie de limitaciones que existen, pero para decirte la gran vista es que no se pueden subir más de 6% en el condado, para edificios que tienen por lo menos 20 años. Estamos básicamente hablando de edificios que tienen más de 20 años de haber construido, que es usualmente los edificios donde viven nuestras personas de bajos ingresos, ¿me entiendes? Yo no estoy hablando de edificios que son lujosos, que cuesta bastante no solamente la renta, pero también el fee de pagar mensual para vivir en esa propiedad. Cada vez que un edificio tenga 23 años de antigüedad, mi legislación aplica a que no se pueden subir más del 6%. Eso es una cosa. La otra cosa es que lo que está pasando en la región de Washington, D.C., y a nivel nacional, pero más que todo en las regiones donde hay mucho crecimiento, es que no hay suficientes viviendas. ¿Qué pasa? Si tú no tienes suficientes viviendas, la demanda para buscar casas, pues los precios aumentan. Ahorita en el condado de Montgomery, el promedio de una casa en el condado de Montgomery para comprar es de casi $1 millón. Exactamente es $960,000 el costo de una vivienda en el condado de Montgomery, ¿ok? Eso es algo que muchas personas, especialmente jóvenes que están empezando a trabajar, familias que tienen bebés que todavía están en el cuidado infantil, porque te digo porque soy mamá de 2 niños,
cuando mis niños estaban en el cuidado infantil, cuando tenían menos de 5 años, obviamente, mis hijos tienen 1 año y medio de diferencia. Mi esposo y yo estábamos pagando casi $3,000 al mes para el cuidado infantil. Imagínate una familia joven que quiere comprar su casa, tiene hijos pequeños y tiene que pagar el cuidado infantil, porque si tú no tienes cuidado infantil, eso significa que especialmente la mujer, porque esta es una parte sexista aquí, si tú no tienes un cuidado infantil de calidad y económico, pues la mujer no puede ir a trabajar, se tiene que ir en su casa a cuidar a los chicos. Culturalmente, si lo quieres hacer, está bien, pero debería ser una decisión de uno de no dejar tu profesión si tienes hijos, no debería ser una cosa o la otra, deberían ser las dos. Entonces, el precio del cuidado infantil más el precio de comprar una vivienda cuando tú estás en esa etapa de que te casaste o quieres comprar tu casa, se complica más la situación. Entonces, necesito que veas esta parte con ese perfil familiar, porque es lo que está pasando. Nuestra comunidad joven no está encontrando bien. Entonces, lo que está pasando es que, ponte tú, si tienes un trabajo en Bethesda, Silver Spring, Wheaton o en Washington, D.C., no vas a encontrar y estás ganando, ponte tú, $60,000, $70,000 al año como pareja, ¿ok? O a lo mejor estás soltero y estás ganando apenas 50,000. Es casi imposible poder encontrar una vivienda cerca de tu trabajo. Entonces, eso lo que pasa es que la gente está yéndose a sitios mucho más lejos, donde es más económico para poder vivir y manejando 1 hora, 1 hora y media al lugar del trabajo. Esa es la realidad. Entonces, la manera que yo la veo como gobierno, yo tengo la responsabilidad de tomar acción y ver qué puedo hacer yo como gobierno para facilitar el aumento de la construcción de viviendas en mi condado. ¿Qué puedo hacer yo para aumentar los fondos para ayudar a esas personas que nunca han tenido una vivienda pero quieren comprar una vivienda? Se les dicen first time home buyers, personas que van a comprar casa por primera vez. ¿Qué podemos hacer para hacer eso? Si estás rentando, ya yo te di el ejemplo de lo que hice para aquellos que están rentando para poder aliviar los precios. Y como te digo, no fue sencillo pasarlo, pero fue lo correcto. Y entonces, lo que está ahorita enfrente de mí, la decisión que está frente de mí es cómo hacer para construir más viviendas, especialmente de esta manera que lo veo yo, especialmente en sitios donde hay mucho transporte público, es decir, estaciones de metro, la estación de la línea morada que se está construyendo, el Purple Line, estaciones de Bus Rapid Transit, que es básicamente las líneas dedicadas para autobuses. Esos son sitios donde nosotros creemos más vivienda, porque cuando tú pones más vivienda en donde hay un sistema complejo de transporte público, la gente tiende a agarrar el transporte público y no manejar, lo cual ayuda al ambiente y ayuda a su bolsillo también. Entonces, ¿cómo crear más vivienda? Entonces, el impedimento número uno que estamos viendo es que muchos de estos sitios donde hay estaciones de metro, en mi vecindario, yo vivo en Wheaton, hay muchos lotes de propiedad, le dicen lot en inglés, lote en español, donde solamente puedes construir una vivienda. Solo le dicen single family homes, una casa, ¿ok? Si tú quieres construir un duplex, que son dos viviendas pegadas, o un triplex, en español, triplex, en la propiedad, en este momento no es legal, no puede. Hace años atrás, te estoy hablando de 60 años atrás, era legal. Por eso es que cuando tú estás manejando en Arlington, estás manejando en Montgomery County, tú ves, si te pones atención, tú a veces puedes ver dos casas que están pegadas como un duplex, pero ahorita no, era porque fueron construidas antes de que la eliminaran, que no lo permitieran hacerlas más. Entonces, la conversación de hoy en día es cómo permitir que en sitios estratégicos, como los que te acabo de decir, cerca en corredores de transporte público, y de sitios donde hay muchos trabajos, como los centros de Bethesda, Silver Spring, Wheaton, Germantown, por ejemplo, cómo hacer que se cambien las leyes de los lots, de los lotes, para que en vez de solamente construir una casa, puedes construir dos o tres viviendas, depende de qué grande sea tu lote. Entonces, esa es la conversación que tenemos hoy en día y ver
si hay apetito de mis colegas de hacer una ley que cambie el uso de los lotes que son solamente para casas, cambiarlos para duplexes o no sé cómo se dice en español, triplexes, tres veces una unidad, tres unidades en un lote y así la gente pueda comprar también. Y en esas que estamos. El condado de Montgomery siempre ha sido líder en políticas de equidad social, pero la realidad es que muchas familias latinas se enfrentan grandes desafíos para pagar sus alquileres. Empecemos por ahí. Ni siquiera hablemos de dueños de casas, sino empecemos por alquileres. Sí, El problema es que muchos propietarios abusan de sus inquilinos, sabiendo que son inmigrantes, que muchas veces se quieren quejar con las autoridades. ¿Qué se ha hecho en el consejo para tratar de controlar el costo de los alquileres que también está por las nubes? Hablábamos para poder alquilar una propiedad en el condado, en una zona, digamos, que sea bonita, con un apartamento decente, sin chinches, cucarachas, etcétera, los precios son abismales. ¿Qué se está haciendo? sí. Por eso fue la ley que yo pasé el año pasado. Ese fue mi número uno, Ujú. que no suenan las rentas más de 6%. Esa es la número uno. También nosotros tenemos un fondo de más de 100 millones de dólares como asistencia a renta. So, por un lado, tenemos no poder subir la renta más de ese por ciento. Por el otro lado, ya tenemos los fondos y hemos dado inversiones record donde una persona, si no puede pagar la renta, usted solicita a nuestro departamento de vivienda sin importar su estatus migratorio y lo ayudamos con la vivienda. Eso es dos. Y tercero, bueno, la parte a mí sí me interesa mucho que la gente pueda comprar, porque si es que tú construyes tu riqueza, ¿me entiendes? Pero todo eso lo estamos haciendo, pero no es suficiente. No es suficiente. Entonces, la otra parte que viene es lo que te acabo de decir, de crear más vivienda, porque no hay suficiente. Y a veces tú ves dos, tres familias viviendo en el mismo apartamento, en la misma casa, porque no encuentran sitios cerca donde ellos trabajan y es un problema de salud, es un problema de seguridad, y es un reflejo a la crisis que estamos viviendo y se necesitan soluciones de todos lados, como las que te acabo de explicar. Y yo sí tengo la esperanza de que mis colegas vean de que esto es otro paso que tenemos que tomar como condado para lidiar con esta crisis que va a ayudar y si lo hacemos con el fondo que te estoy diciendo para poder ayudar a personas que compren o inclusive alquilen. También puede ser parte de la parte de alquiler para aquellos, porque no todo el mundo quiere comprar, yo entiendo eso, o puede comprar, pero el punto es ayudar a personas que no ganan mucho dinero de invertir. Yo te doy un ejemplo que está pasando hoy en día, que es algo que me da mucho orgullo y está pasando en mi distrito. Hay un proyecto de vivienda, hay dos actually. Actually, ya tengo tres, bueno, pero hay dos que ya están casi terminándose. Y es uno que está en la Randolph Road. El Washington hizo un tremendo artículo sobre eso, donde es un proyecto donde es para personas que ganan de 30 a 40 mil dólares al año. Está en un área donde estamos construyendo el BRT, la línea dedicada a transporte, es en Wheaton, en la Rosemary Road. Y se logró hacer porque el gobierno, nosotros como condado, estamos invirtiendo millones para que esto sea realidad, al igual que a nivel estatal, el Estado está invirtiendo, porque si el gobierno no interfiere, es imposible de tú pensar que el developer, que la persona que los construya, lo va a hacer a bajo costo, porque los números no dan realidad a la situación que está hoy en día. No es, y yo sí te digo, yo he conocido a personas que construyen, que son personas responsables y me han mostrado sus libros para yo ver y sumar y ver cómo el proyecto no puede funcionar si el gobierno no le pone dinero. Y eso es lo que está pasando en ese proyecto de Birchmount Road que te estoy diciendo y el que está pasando también en Forest Glen, que es mi distrito. Estamos haciendo otro igual con la ayuda del gobierno federal, no, con el gobierno estatal y local como ejemplo de cosas que estamos haciendo bien proactiva, pero no es suficiente y por eso es este paso que te estoy diciendo de hacer que los lotes que son solamente para casas, single family homes, les permitamos hacer duplexes, para que más personas puedan vivir en sitios cerca de transporte público.
Mientras esto sucede, concejal, muchas de nuestras familias en la realidad alquilan apartamentos y muchas veces en estos edificios que mencionabas al principio, que tienen muchísimos años, son antiguos y muchas veces viven en condiciones precarias. Nuestras familias tienen miedo de quejarse porque lo que temen es que los puedan sacar de sus propiedades. ¿Cuáles son los derechos básicos de estos inquilinos? ¿Qué deben hacer? Otra pregunta que me encanta, porque en eso yo me he puesto sumamente comprometida en ayudar a mi comunidad de que nadie, sin importar estatus migratorio, cuánto usted gana, nadie le puede a usted fallar o romper la obligación una persona que es dueño de un apartamento, de una propiedad, tiene hacia usted. Usted está pagando renta, usted tiene derecho, ¿me entiende? Ese derecho tiene que ver con vivir en un sitio donde no haya moho, que eso es muy común, o donde la luz funcione, donde tenga electricidad. Entonces, lo que la gente, yo les recomiendo primero el 311 es un número del condado donde usted puede dar sus quejas y decir, me está pasando esto, y el número, la operadora del 311 lo registra y lo manda a la oficina del apartamento de vivienda del condado. También he tenido gente que me ha llamado a mí directamente y yo he participado en ese tipo de investigaciones. Hubo un apartamento en el área de Rockville, donde es mi distrito, donde muchos de los apartamentos, después que hubo una lluvia muy fuerte y entró agua en muchas unidades y el dueño del edificio no estaba respondiendo de manera inmediata, como lo tenía que haber hecho, y yo tuve que intervenir y hasta me fui con el inspector del departamento de vivienda a inspeccionar las viviendas y estuve yendo varias veces hasta que todo estuvo arreglado. Pero y yo creo que ya la dinámica de cómo los departamentos están funcionando y la gente viendo de que si usted se queja, realmente pasa, hay consecuencias positivas para usted, es cierto, pero yo diría el paso número uno es llamar al 311 porque es lo más sencillo, la gente no se olvida de ese número y sí hay seguimiento en esas llamadas, y es entendiendo de que si no nos quejamos, ¿cómo vamos a saber que está pasando algo? Que no le dé miedo, nosotros no paramos con el nivel federal de inmigración, nada de eso, que no le dé miedo porque al final del día, como inmigrante, te lo digo también, nosotros llegamos a este país a trabajar y a proveerle a nuestra familia y lo último que queremos venir aquí y enfermarnos porque vivimos en un sitio con muchas cosas que nos están dañando nuestros pulmones, nuestra salud. So, es algo que por favor denuncie, porque usted tiene ese poder de hacerlo. Concejal, para recapitular, sería entonces buen consejo que las familias tomen fotos, videos de la situación, de lo que esté sucediendo, llamar nuevamente al 311 en el condado de Montgomery, contactarse, como lo mencionas en este caso, de pronto con su concejal para ahí subir escalas. Hay organizaciones comunitarias también como CASA que les pueden apoyar. Yo creo que ese sería entonces el mensaje para concluir este Sí. primer segmento y es quejarse y dejar el miedo de que algo está sucediendo, puede poner en riesgo su salud, la de su familia, y es importante darlo a conocer. Exactamente, gracias. Vamos a una breve pausa y seguimos conversando con la concejal Natalie Fanny González del Condado de Montgomery aquí en línea directa. Ya regresamos. Una de las injusticias más grandes en nuestra sociedad es que alrededor del 38% de las familias latinas y el 42% de las familias afroamericanas gastan más del 30% de sus ingresos en la vivienda. Las ganancias de los propietarios tienen un costo social enorme. Muchas de nuestras madres y padres se ven obligados a tener más de un trabajo, reduciendo el tiempo que tienen para sus hijos, y un gran número de familias terminan viviendo juntas en espacios limitados para bajar el costo del alquiler. Seguimos nuestra conversación con la concejal Natalie Fanny González, quien representa el Distrito 6 en el condado de Montgomery, en Maryland. Concejal, ha sido una conversación muy interesante, dándole consejos y recursos a nuestras familias sobre este tema de vivienda asequible en el condado de Montgomery y en general en la región. La pandemia de COVID-19 afectó duramente a muchos inquilinos y propietarios. ¿Cómo ha cambiado la estrategia del condado en términos de vivienda asequible después de la pandemia? Mira, la pandemia realmente cambió tantas cosas,
la parte de educación, de trabajo, el uso de tecnología, em, y afectó mucho la parte de salud. Eh, y yo creo que dio más a conocer las discrepancias y la vulnerabilidad que existe en segmentos de nuestra población, especialmente la comunidad hispana, donde se dio luz, por ejemplo, y te doy un ejemplo, regresando a mis hijos, cuando empezamos las llamadas de clase en Zoom, las clases virtuales, y ahí uno se da cuenta porque los niños tenían que tener las cámaras, ¿sabes? Prendidas durante clase, uno se da cuenta cuántas personas vivían en una vivienda. O veías que, eh, ¿sabes? Los sitios pequeños, eh, muchos chicos se sentían incómodos y pedían por favor no tener la pantalla prendida porque no querían que vean todo lo que estaba pasando en sus hogares. Eso dio a conocer muchas cosas que estaban ya pasando antes de la pandemia, pero que se hicieron más agudas durante la pandemia. Eso es uno. La parte de los salarios, que en muchos salarios pues no han subido, la escasez de cuidado infantil. Después de la pandemia, muchos centros infantiles cerraron y te lo llevo lo quiero decir aquí porque cuando tú no tienes un centro infantil para cuidar a tu hijo, pues tú no puedes, como mujer, tú no puedes trabajar y eso afectó la cantidad de ingresos que llegaba a una familia para poder pagar la renta, por ejemplo. Eso, tantas cosas que pasaron. A nivel federal sí obtuvimos mucho dinero que vino para ayudar en la parte de rentas de vivienda y otras cosas que llegaron, pero ese dinero ya se fue, ya no existe. Entonces, como condado y estado, hemos tenido que mantener muchos de los programas que empezaron con el gobierno federal por la pandemia y entender de que muchas de esas cosas que han pasado, especialmente el gasto de vivienda, pues no ha desaparecido y la necesidad sigue ahí. Es por eso que el condado pues está invirtiendo millones de dólares, literalmente, en asistencia de rentas para las personas de bajos ingresos y no es suficiente nunca. Entonces, es algo tan complicado que también se añada se liga a la cuestión de acceso a comida saludable y la falta de ingresos de una familia de poder comprar esa comida saludable para sus hijos, pues, y las personas mayores viviendo en los hogares. Entonces, yo sí estoy muy, muy contenta y orgullosa de vivir en un condado donde la justicia social se ve en todos los niveles que tocamos, pero no hay suficiente dinero para poder resolver todos los problemas que estamos viviendo. Ya para cerrar, concejal, inmigrante, mujer, madre de familia, nosotros hemos seguido tu carrera por muchos años y sabemos que tú a través del ejemplo nos enseñas mucho y llevas muchas legislaciones como cuidar el medio ambiente, por ejemplo, montar en bicicleta, transporte público. ¿Cómo esperas con este tema de vivienda asequible, basado en tu experiencia y tu visión personal, poder lograr pasar todas estas legislaciones en pro de nuestra comunidad? Yo, Aparte yo, de querer construir en tu propio acre dos más propiedades más. Mira, yo estoy tan emocionada porque cuando uno le explica a la gente el por qué, la visión, el por qué esto es tan importante, yo estoy desesperada, loca, para que ya lo que te estoy diciendo en palabras lo pueda tener por escrito. Pronto yo espero lograr eso, tenerlo por escrito y después ir a la comunidad a hacer mis reuniones, porque yo hago muchas reuniones en español y en inglés en todo mi condado y explicarle lo que es y tener la comunidad viniendo al consejo con emoción y diciendo, sí queremos esto porque queremos vivir cerca de nuestro trabajo, queremos ser más ambientalistas porque vivir cerca del trabajo y tener metro cerca, el autobús cerca, es ser ambientalista, porque no estaría manejando a cada rato de tener la oportunidad de comprar esta propiedad. Por eso es importante tener este fondo que ayude a la construcción de viviendas asequibles en esta visión de crear duplexes, por ejemplo, y que sean en sitios estratégicos. Entonces, tener a la comunidad a mi lado explicando esos puntos, para mí es un gran logro, ¿me entiendes? Porque demuestra cómo hemos avanzado en la sociedad y cómo estamos dando ejemplo a los más pequeños que están escuchando. Muchas de estas reuniones que yo hago
son reuniones familiares y yo siempre traigo cena. Yo en toda la reunión, aquí no hay pele, la persona sabe, si Natalie está haciendo esta reunión, sabemos que vamos a comer arroz, pollo, lasaña, ensalada, nunca falla la ensalada, siempre. Y lo hago porque yo quiero que la gente venga con sus hijos, ¿me entiendes? Y tú ves a los niñitos pendientes, niños de high school, pendientes de lo que se está diciendo y así, a pesar que, la reunión es realmente vista o dirigida a los papás, pero tener a los niños escuchando, ellos entendiendo lo que está pasando, estamos cambiando la generación, ¿me entiendes? Estamos transformando a nuestra comunidad de escuchar y cosas y ver cómo ellos tienen de poder de ir al frente del consejo y decir, yo quiero esto, y que eso pase. Y pasó el año pasado con la renta, el proyecto de ley de estabilización de renta que te mencioné, va a pasar en de cambios de vivienda, porque es importantísimo hacerlo, y tener la comunidad a mi lado haciéndolo. Para mí es de gran importancia y también entendiendo, y esta es la parte política, que mi posición tiene límites de término. Y a mí me queda apenas, mi reelección es en 2 años y yo solamente puedo ser reelegida 2 veces más. Entonces yo también estoy pensando quién va a tomar mi lugar cuando ya yo no pueda estar en esta posición, legalmente no voy a poder. Yo estoy pensando quién va a seguir esto. Entonces yo veo como una responsabilidad de educar y avanzar la visión y ver quién va a tomar la batuta, ¿me entiendes? Eso es parte de este proceso que mucha gente no sabe, pero ahorita todo el mundo sabe con este programa de línea directa. Concejal Natalie Fanny González, como siempre, un placer conversar contigo. Es increíble todo lo que nos enseñas, sobre todo tu energía, tu ardua labor en pro de nuestra comunidad. Se ha visto no solamente en estas legislaciones de vivienda, sino en otras, en el condado de Montgomery, que de alguna u otra manera impactan también como ejemplo a toda la región. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros conectada aquí en línea directa, por comunicarte con nuestra comunidad y como sabes, siempre esta será tu casa. Mil gracias, hasta luego. Nos vemos y ustedes quédense aquí que ya volvemos. Hasta aquí llegó Línea Directa. Muchísimas gracias a la concejal Natalie Fanny González, quien representa el Distrito 6 en el condado de Montgomery. Hoy aprendimos un tema muy importante y es vivienda asequible, no solamente en el condado, sino cómo esto replica a toda la región. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde, muchísimas gracias y hasta la próxima.